Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es aspectos relevantes de los contratos para efectos fiscales. Para el desarrollo de este tema, contamos con la participación de la licenciada Tania González Covarrubias, a quien me permito presentar. Cuéntanos tú cómo vives este tema de los contratos para efectos fiscales, algo tan trascendental e importante para la vida financiera y fiscal de las empresas. ¿Cómo lo vives allá con tantos clientes que seguramente has de tener, Tania? La materialidad y la razón de negocios han sido dos elementos sustanciales que nos han cambiado el panorama como empresarios y como contribuyentes. Estábamos acostumbrados a que acudíamos podíamos ser sujetos de alguna revisión y la autoridad nos revisaba el comprobante fiscal y el comprobante de pago y eso era pues un elemento suficiente y palomita, iban a lo siguiente, ¿no? Y resulta que a partir de 2014 pues esa historia cambia y con la entrada de la materialidad o conceptos o figuras como materialidad, como operaciones inexistentes, como esquemas reportables, razón de negocios, pues viene a cambiarnos esta jugada, pues de los puntos esenciales que revisa la autoridad es ¿y dónde está tu contrato? No puede ser que nada más tengas un comprobante de pago y un CFDI, porque eso no es suficiente para demostrar la existencia de una operación, la materialidad de una operación, debes tener otros elementos. Y dentro de los puntos esenciales estaban justamente los contratos, que les comentaba también, pues que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues acaba de emitir un criterio en el que nos señala que pues el contrato no es por sí solo no es suficiente para demostrar materialidad. Entonces ahí es cuando empezamos, Alicia, y personas que nos escuchan, a escarbar, ¿no? A escarbar en pues sí, en tratar de ver qué es lo que quiere la autoridad, porque tenemos una autoridad insaciable, en donde si le demostramos 10 puntos, pues nos pide 12, y si acreditamos esos nuevos 2 puntos, nos pide otros 3. Entonces, yo creo que aquí, a reserva de tranquilizarnos en esta psicosis a las que estamos sujetos con la autoridad fiscal y a esta incertidumbre, Alicia, porque además, pues no solo el legislador fiscal, sino que la autoridad por sí misma no ha querido establecer un llamado estándar probatorio, es decir, que nos diga, cumples con materialidad si tienes A, B, C, D, E, F. No ha querido hacerlo. Entonces, seguimos en esta inmensa incertidumbre jurídica y por lo tanto quedamos sujetos a la arbitrariedad de las autoridades. Entonces, comentábamos que, oye, bueno, ya dijo el tribunal también que el contrato no es suficiente. Entonces, es importante saber que hay un sinfín también de otros elementos en torno al contrato que deben coincidir de forma congruente con el mismo. Vamos a pensar algo que se da constantemente, Alicia, los contratos de mutuo o préstamo. ¿Cuál es esta constante del contribuyente? Oye, pues es que no son ingresos acumulables, es un préstamo y como tal, pues no los debes considerar como ingresos acumulables. Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer el contrato. ¿Quién le prestó? No, pues de Juan a Pedro, ¿no? Y firman un contrato entre Juan y Pedro. ¿Pero qué crees? Pedro le dice, oye, no, pero no quiero que caiga en mi cuenta, deposítaselo en la cuenta de mi esposa o en la cuenta de mi hijo. Y empezamos a tener problemas, ¿por qué? Porque ya no hay coincidencia entre lo que se estableció en el contrato con todos los elementos relacionados con el contrato, porque entonces, perdón, ya no hubo contrato de préstamo entre Juan y Pedro, fue entre Juan y la esposa de Pedro, perdón, o entre el hijo de Pedro. Vamos a pensar en cualquier supuesto. Hay que amarrar bien todos los elementos para que el contrato sea congruente. Si el contrato ya no es congruente, como en este supuesto, Alicia, la autoridad se va a reír de nosotros 10 días y nos va a decir, me río de tu contrato porque no es congruente, porque sabes que me estás acreditando o me estás demostrando una operación entre Juan y Pedro y la documentación de respaldo ya no coincide con una operación entre Juan y Pedro. ¿Por qué? Porque hay una transferencia o un depósito entre Juan y Raquel, ¿no? Entre Juan y José, pero ya no entre Juan y Pedro. Entonces, esa es una de las grandes, de los grandes paradigmas, Alicia, pensar que el solo contrato nos va a sacar del apuro.
Entonces, pues no es así de sencillo. Hay que trabajar bien, no solo el contrato, sino todos los elementos en torno al contrato. Y es justamente, pues, donde ya entraríamos a la materia de la reunión de hoy con este breve preámbulo. Tania, bueno, a ver, pero entonces, ¿los contratos para qué? Exactamente, ¿no? Contratos. ¿Para qué, Alicia? ¿Para qué diablos quiero tantos contratos? ¿No? Y esa es una de las grandes preguntas que se hacen empresas que tienen cientos de operaciones todos los días. Oye, ¿realmente tengo o debo tener un contrato por cada operación que llevo a cabo? Es imposible. O sea, es imposible. Entonces, sí, Alicia, la pregunta de ¿para qué los contratos? Pues para dar paso a el acreditamiento de materialidad, ¿no? Primordialmente lo que nos preocupa en principio es la materialidad, lo que la autoridad nos está persiguiendo. Oye, no hay materialidad en tus operaciones, por lo tanto, te desconozco la operación, desconozco el CFDI, te llevo a un listado de contribuyentes que realizaron operaciones inexistentes o, en su caso, te desconozco la deducción, etcétera. O sea, es una consecuencia de efectos inimaginables, Alicia. Es muy, muy complicado a lo que nos estamos enfrentando con la autoridad. Entonces, la idea es respaldar las operaciones, o sea, la idea de tener un contrato es poder respaldar las operaciones y dar inicio con la formalidad que nos están pidiendo las autoridades fiscales en el ámbito, pues, de materialidad de operaciones. Muy bien, pero entonces, como comentabas tú, podríamos tal vez, o sea, con eso de que necesitamos tener contrato para todas las operaciones que realizamos, tal vez podríamos tener, pues, políticas, ¿no? De establecidas donde digas, bueno, hasta cierto monto, pues sí necesitamos un contrato, pero montos de aquí para acá, pues a lo mejor no, ¿o cómo? O sea, porque imagínate estar haciendo contratos por todo. Exacto, eso es lo que te decía. Imagínate que una empresa que lleva a cabo 50, 60 operaciones diarias, se le pida un contrato por cada operación. Es absurdo. O sea, materialmente no es viable, no es posible, ni sería razonablemente exigible, ¿no? Entonces, por ahí veo que nos dicen favor de definir materialidad. Pues me volvería yo millonaria si tuviera la definición de materialidad, porque justamente lo que comentábamos al inicio, Alicia, es que la autoridad fiscal no ha querido hacer frente, no ha querido, la autoridad fiscal, y no hablo nada más del SAT, hablo del legislador fiscal, que no han querido establecer este llamado estándar probatorio. Oye, existe materialidad cuando cumplas con 1, 2, 3, 4 y 5 requisitos, ¿no? Y efectivamente, estamos en esta inseguridad jurídica, la persona que haya formulado esa pregunta, justamente porque no sabemos qué es materialidad ni cómo se acredita materialidad. Y entonces viene aquí esta psicosis de, oye, ¿y voy a hacer realmente 20 contratos diarios, 30 contratos diarios, 50 contratos diarios? Y vemos que humanamente no es posible. Y es donde yo aquí quiero introducir este concepto, Alicia, de razonabilidad. La razonabilidad y la proporcionalidad son dos elementos jurídicos constitucionalmente establecidos que van a ser nuestra mancuerna de defensa esencial. ¿Hasta dónde es razonable que la autoridad me exija hasta el nombre del chofer, Alicia? Porque seguro que también lo has visto. Es que él no se desprende quién era el chofer que llevó la mercancía. Absurdo de exigencia que no nos lleva a nada, que tú dices, bueno, y si el chofer era Pedro, y si era Carlos, y si era Lupita, ¿qué relevancia tiene con la materialidad? Finalmente vamos a pensar, no tenemos el nombre del chofer, no tenemos la placa del camión. Oye, pero ¿qué crees? Tengo la cámara, o tengo, sí, una cámara y tengo el video donde recibí esa mercancía, ¿no? Y ahí está, entrando la camioneta que me entregó. Lo tengo registrado en inventario.
lo utilicé como insumos para este lote de producción y terminó en el cliente A, B, C y D, ¿no? O sea, cosas que al final, aunque podríamos no tener un contrato, finalmente tengo otros elementos de prueba que me ayudan a acreditarlo. Por supuesto, el contrato, pues es el punto de partida, Alicia, pero bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Oye, si tengo 50 operaciones diarias, no puedo tener un contrato por operación, ¿no? O sea, obviamente, si lo quiero tener y quiero contratarme 20 abogados que se dediquen a eso, adelante. Pero la pregunta es, ¿realmente estaría obligado a hacerlo? Yo creo que no, porque además probablemente esas 50 operaciones, 10 o 20 son de un solo cliente, ¿no? Entonces, quizá bastaría un solo contrato para todas las operaciones con un solo cliente, no un contrato por operación, que sería realmente imposible. Que si se puede tener un contrato por cliente. Justamente lo que comentábamos, Beatriz, que digo, hablando de este supuesto en donde a lo mejor llevo a cabo 10 operaciones diarias respecto al mismo cliente, pues lo razonable y lo recomendable sería tener un contrato respecto de todas las operaciones con ese cliente, por supuesto, por supuesto. Nos está preguntando José, ¿se pueden firmar contratos por periodos de tiempo? Sí, José, la verdad es que acuérdense, fíjense qué interesante, acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Y como acuerdo de voluntades, ustedes deciden la forma y términos siempre y cuando no contravengan las disposiciones legales. Entonces vamos a pensar, o sea, a lo mejor estamos hablando de servicios, ¿no? En los contratos de servicio, por supuesto que se acostumbra muchísimo preverlos por periodos de tiempo. Oye, pues este contrato nada más va a ser por 6 meses y ya después vemos si lo renovamos o bien por periodo indefinido. Oye, pues el día que ya no nos caigamos bien, el día que ya no queramos trabajar juntos, el día que ya no nos entendamos o que simplemente ya no queramos trabajar o una de las partes ya no desee trabajar con la otra, pues prepara un aviso de terminación o si hubo algún incumplimiento te formula un aviso de rescisión para dar por terminado el contrato. Entonces, hay muchas posibilidades, son infinitas las posibilidades que podemos contemplar en un contrato de acuerdo al giro a lo mejor de la empresa, de acuerdo a lo que quiera la empresa con cada uno de los contratos, porque pues a lo mejor no vale la pena celebrar por un tiempo indefinido cuando a lo mejor es una producción que se va a agotar en una sola entrega, ¿no? Pero pues vamos a pensar que hoy quiero esa entrega y no sé si en 2 o 3 meses pudiera yo necesitar otro lote de productos. Entonces sí puedo firmar un solo contrato, ¿no? Previendo que puede haber en el futuro más operaciones con ese cliente y puede quedar con duración indefinida. Eso no me obliga a que estemos contratando cada 2 meses, ¿no? O cada 3 meses, o bien hay contratos en los que dicen, oye, yo sí quiero que nos comprometamos en el volumen mensual, ¿no? Porque también hay esta posibilidad de decir, oye, sí vamos a contratar, sí vamos a trabajar, pero necesito que te comprometas conmigo a un volumen mensual mínimo. Entonces, por eso te decía, va a depender muchísimo del giro, de la actividad de la empresa, de lo que busquen respaldar. Hay algunos quienes prefieren, oye, pues es que los servicios van a ser un poco distintos unos de otros, pues prefiero, vamos a pensar que contraten un despacho de abogados, prefiero que hagamos un contrato para los asuntos laborales y otro contrato para la asesoría fiscal y otro contrato para los juicios mercantiles, ¿no? En vez de hacer un solo contrato por servicios jurídicos. Cada persona les va a pedir alguna situación concreta y diferente y no hay impedimento, ¿no? Nos preguntaba alguien también una aproximación para entender materialidad. Por supuesto, eso sí lo podemos tener, ¿no? Yo creo que al final materialidad implicarían contar con todos aquellos elementos que nos permitan demostrar que la operación se llevó a cabo realmente, ¿no? A lo mejor eso nos deja en el mismo limbo en el que nos ha dejado la autoridad todos estos años, pero pues al final es eso. Y justamente ese concepto que les acabo pues de construir en este momento así de sencillo es como los tribunales han estudiado cada caso que les han llegado a plantear con materialidad.
me llevan, o sea, los elementos que yo proveo al tribunal lo convencen de que sí llevé a cabo la operación, entonces habremos acreditado materialidad. No lo convencen, entonces, a su consideración, los elementos que yo le aporté no fueron suficientes para demostrar la realidad de esa operación, la efectiva realización de esa operación. Nos dice también José Reyes, los contratos se pueden hacer en función de la periodicidad y temporalidad del producto o servicio. Exacto, José. Totalmente de acuerdo contigo y depende nuevamente de lo que decidan las partes contratar. También por aquí hay otra pregunta del contador Ernesto Jiménez. Para que un contrato tenga validez ante el SAT, en caso de una revisión, piden que se demuestre la fecha cierta. Ya se nos adelantó Ernesto, Alicia, con esto de la fecha cierta. Fíjate qué interesante. A ver, en primer lugar, Ernesto, nos dices, para que un contrato tenga validez ante el SAT, la verdad es que un contrato o la validez de un contrato no depende del SAT, ¿no? Eso tengámoslo bien claro. El contrato tendrá o un contrato tendrá validez en la medida en que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley. Inclusive pensemos en un contrato de compraventa. La ley ni siquiera exige que exista un documento por escrito en el contrato de compraventa. Para la ley, si hay acuerdo en la cosa y el precio, hay contrato de compraventa. Sin embargo, bueno, la idea es respaldar nuestras operaciones y tener el respaldo físico. En este caso, pues el contrato. Entonces, cumplo con requisitos, mi contrato será válido. Oye, es que sí me puedo enfrentar a que la autoridad me diga, no le reconozco valor probatorio y por lo tanto no te lo tomo en cuenta para la determinación de un crédito fiscal, para desvirtuar la inexistencia de operaciones, para respaldar algún otro elemento probatorio, etcétera. Pues sí puede ser, ¿no? Ahora, ya tú te fuiste, Ernesto, a uno de las grandes batallas que estamos librando los contribuyentes con la autoridad, que es el de fecha cierta, ¿no? Y aquí se junta justamente con la pregunta de Mario. ¿El contrato debe tener fecha cierta? Fíjense qué interesante porque nos vamos a dar un gran salto a uno de los puntos, pues, elementales del curso que vamos a impartir justamente en breve, Alicia. Y pues de una vez hacemos el comercial porque ya estamos muy cercanos y ahí me ayudarás a confirmar la fecha, en donde vamos a hablar con mucho detalle de estos requisitos de la fecha cierta. Por ahí de 2019, la Corte nos dejó un regalito de Navidad en diciembre, diciéndonos que, a pesar de que ya habíamos ganado muchas batallas en tribunales y los tribunales habían dicho que los documentos no requieren fecha cierta, pues la Corte nos dio un revés y nos dice, pues, ¿qué crees? Los documentos para acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales sí requieren tener fecha cierta. Y entonces, pues, por supuesto que la autoridad fiscal está, pues, aprovechando ese éxito que tuvo con la Suprema Corte para podernos exigir y trasladar este requisito de la exigencia de la fecha cierta. Y aquí la primera pregunta es, a ver, ¿qué es la fecha cierta? Porque esta es una pregunta que nos quita el sueño y que además nos lo exige la autoridad y creemos que lo que tenemos que hacer es salir corriendo a certificar todos nuestros contratos ante notario público y pues eso no solo es o podría ser particularmente engorroso, sino sumamente, caro. Entonces, pues hay que avisarle al bolsillo, ¿no? Oye, pues tengo un contrato, pues, porque además aquí también se abren dos vertientes muy importantes. A ver, ¿qué voy a hacer ante el notario público? ¿Voy a sacar una copia certificada del contrato? ¿Vamos a comparecer las personas que firmamos a ratificar firmas ante notario? ¿No? ¿Con cuál de los dos vamos a acreditar fecha cierta? Porque nos volvemos, ¿cómo te digo, Alicia? Nos volvemos unos, ¿cómo decirlo? Seguidores de la autoridad para cumplir el capricho que nos piden y realmente no tenemos claro siempre qué es lo que estamos haciendo. Entonces, uno de los grandes tips que siempre les doy es, a ver,
siéntense 2 minutos a preguntarse qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos. Oye, yo lo que quiero es, uno, cumplirle el capricho a la autoridad, o bien hacer que mi contrato tenga fecha cierta, ¿no? Que es justamente el pero que me están poniendo y que ya sabemos que si no acredito fecha cierta, pues nos podemos ir a tribunales y la autoridad seguramente tendrá un elemento adicional que es la jurisprudencia. Ahora, algo muy importante, esa jurisprudencia, si nos vamos al detalle de lo que establece y de lo que determinó, pues nos vamos a dar cuenta que tampoco va a aplicar a rajatabla. Entonces también debemos como respirar lenta y profundamente y decir, a ver, ¿en qué términos aplica la jurisprudencia? Yo creo que esa jurisprudencia, y es una opinión basada en lo que ya leí de la ejecutoria, que aplicará cuando no tenga ningún otro elemento. Entonces, si no tengo elementos adicionales con los cuales acreditar materialidad y a lo mejor solo tengo un contrato, pues, y ese contrato, pues no tiene fecha cierta, porque a ver, vamos al origen de la fecha cierta. ¿Por qué me empezó a preguntar o a exigir la autoridad fecha cierta? Por el hecho de que cuando llegaba una auditoría o una revisión, vamos a pensar en este ejemplo que estábamos comentando del contrato de mutuo. Nos decía la autoridad, oye, pues aquí hay una serie de transferencias que no declaraste y tú le dijiste, es que son préstamos. Bueno, préstame o déjame ver tus contratos. Y le decías, sí, mañana que regreses, ¿no? Si estábamos en visita, mañana que regreses te los muestro. Y pues al día siguiente o a los 2 días que llegaba la autoridad, oye, ¿y tus contratos? Aquí están, ya saben, ¿no? Súper bien cuidados los contratos. Y pues, ¿para qué decir que no? Pues recién hechos, ¿no? Entonces la autoridad decía, no, es que se encontraba con esa constante de que acabábamos de hacer los contratos. Bien o mal, porque a lo mejor sí eran préstamos, ¿no? Porque eso también es cierto. Probablemente sí eran préstamos. Lo mismo con las aportaciones de capital. Oye, pero es que son aportaciones de capital. Pues sí, pero ¿y dónde están las actas? Ay, mañana te las traigo. Y pues lo mismo. Entonces, la fecha cierta viene justamente de esta inconformidad o este descontento de la autoridad respecto a la documentación que debías tener antes de que ella llegara. Entonces, ahí viene esta exigencia. Oye, yo estoy llegando y resulta que no tenían los documentos y 2 días después resulta que sí los tienes. Pues sí, por supuesto que te va a decir la autoridad, mi amigo, no te creo, ¿no? Los documentos no tienen fecha cierta. Entonces, este es el viacrucis por el que tenemos que pasar respecto a la fecha cierta. Y pues en ese sentido es si hay una jurisprudencia que le ayuda a la autoridad, que perjudica al contribuyente, pero que con muchas reservas. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo no solo tengo el contrato, vamos a pensar que el contrato es lo que no tiene fecha cierta, pero coinciden los nombres de los contratantes, coinciden las fechas en las que se hicieron las transferencias, coinciden que además las cuentas de banco del titular, ¿no? del mutuante y del mutuatario también son coincidentes, que además hay correos electrónicos en donde Pedro me está diciendo, oye Juan, ya se acerca la fecha en que me empieces a pagar de nuevo, ¿no? De vuelta. Entonces dices, oye, pues hay elementos para concluir que sí hubo el préstamo y que además a lo mejor en el contrato de préstamo dijiste, oye, y además el dinero o los recursos que se obtengan a través de este contrato se utilizarán para la adquisición de una máquina, por ejemplo. Y Y ahí resulta está la que, máquina. pues, y que adquirieron la máquina, Alicia, pues dime si no hay elementos suficientes para considerar que ese contrato sí existió, que se llevó a cabo, que se adquirió la máquina. Entonces dice uno, bueno, entonces la exigencia de la jurisprudencia, pues hay que aplicarla con sumo cuidado y con mucho detalle y minuciosidad en el sentido de que no se vayan siempre con la finta nada más del título del rubro de la tesis o la jurisprudencia, ¿no? Entonces eso hay que
hay que verlo con cuidado, insisto, porque además también hay medios en los que podemos acreditar la fecha cierta. Hay otras formas, ¿no? Hemos caminado mucho a nivel tecnológico y nos permiten acreditar elementos de fecha cierta, pero también hay que tenerlos con mucho cuidado porque no todos cumplen con requisitos, porque hay que ver pues qué tipo de tecnología están empleando, si las firmas electrónicas que están generando cumplen a su vez con lo que exige Código de Comercio. O sea, el mundo de la fecha cierta no es tan limitado y tan pequeño, o sea, hay varias cosas que tomar en consideración y no cualquier sistema que me genere una aparente firma digital me va a hacer cumplir con la exigencia de la fecha cierta, ¿no? Nos dicen también, Alicia, si quieres adelantarme también con las preguntas de las personas que nos acompañan, nos dicen que ¿sirve la propuesta de servicios o es necesario un contrato? Pues obviamente la autoridad, ¿qué va a ocurrir? Nos dice Beatriz, si no hay contrato, pero hay una propuesta de servicio, ¿sirve la propuesta o es necesario un contrato? Beatriz, fíjate que era lo que comentábamos. La autoridad te está exigiendo un contrato, ¿no? Oye, pero hay una propuesta de servicios. Acuérdense que un contrato es un acuerdo de voluntades. Tú me estás diciendo, oye, el proveedor me mandó una propuesta de servicios y yo probablemente se la acepté, ¿no? A lo mejor por medios electrónicos. Perdón, para mí ahí hay un acuerdo de voluntades. Sin embargo, la autoridad está exigiendo un contrato como tal. Si yo tengo esta propuesta de servicios, tengo una aceptación por algún medio escrito por el que lo pueda comprobar y además tengo los demás elementos de prueba como eh, pues las comunicaciones electrónicas, como la solicitud ya propiamente y expresa derivada del contrato para el servicio o para el producto objeto del mismo. Si además tengo también esas comunicaciones donde me dicen, oye, en 3 días te vamos a entregar. O sea, todo eso pues me genera convicción sobre la realidad de la operación. Entonces considero que en principio a la autoridad no le va a gustar, te va a molestar con el tema de la inexistencia del contrato, pero al final ahí hay acuerdo de voluntades. Nos dice José, dice maternidad, pero me imagino que es materialidad. Se refiere a las pruebas necesarias y suficientes que den fe de la existencia de las operaciones. Pues no como tal fe, porque fe la tienen los fedatarios públicos. Entonces, la materialidad no exige en ningún lado, en ninguna disposición jurídica, que deban estar notarizados, certificados por fedatario público o por corredor público, o que estén o que consten en fes de hechos. Oye, que sí hay empresarios que están extremando precauciones y soliciten la presencia de un fedatario público para que dé fe de la entrega de los productos, no te voy a mentir, sí está ocurriendo, ¿no? Que eso ayuda, sí, por supuesto que ayuda, que a mi particular modo de ver excede de la proporcionalidad y la razonabilidad de la que hablábamos, también lo es, porque entonces nos estamos haciendo el harakiri, ¿no? Si cumplimos con toda la exigencia exagerada de la autoridad, el día de mañana esto se vuelve ley, ¿no? Y yo creo que no queremos que eso ocurra, no queremos que el día de mañana en esta petición o esta exigencia que hacemos los contribuyentes de, por favor, legislador fiscal, define qué es materialidad, nos vaya a lanzar una disposición con 20 incisos de lo que debemos tener para poder acreditar materialidad, ¿no? Entonces, si estamos satisfaciendo o si estamos cumpliendo el capricho de la autoridad con la intención no mala, ¿no?, de proteger nuestro negocio, pues creo que pues tarde o temprano llegaremos al absurdo de que esto se convierta en ley, ¿no? Entonces, nos dice también, ¿se puede firmar ante notario? Sí. Luego, el contrato lo exige la autoridad debido a que el código lo establece como parte de la contabilidad. Pues es que desde hace mucho hasta los contratos laborales son parte de la contabilidad. Entonces, pues más que nada, como tal, yo creo que, digo, a reserva de verlo con lupa, no estoy segura que como tal los contratos mercantiles sean parte de la contabilidad de forma expresa, ¿no? O
sea, sí es parte del respaldo documental que necesitamos, sí lo es. La denominación del contrato, ¿qué tan importante es? Qué interesante pregunta, porque en ocasiones, en esta intención de querer saltarnos las disposiciones o en un intento por vestir bien la simulación que estamos realizando, le ponemos un nombre al contrato, pero en el fondo es otra cosa. Entonces encontramos como estos contratos del día a día de los asimilables, ¿no? Celebramos un contrato por honorarios, ¿no? Pero le ponemos que el profesionista pues es independiente, pero debe acudir a la oficina 5 días a la semana, el prestatario le va a proveer las herramientas necesarias y así, ¿no? Te sigues y el título del contrato pues era un contrato de honorarios independientes, un contrato de prestación de servicios independientes y perdón, Alicia, ya me dirás tú a qué te suena. Pues a un salario, a una Claro, subordinación, a una dependencia laboral. exactamente. Entonces, a lo mejor escogí un ejemplo muy burdo, pero es muy básico y es muy ilustrativo para darnos cuenta, pues que no importa cómo le llames, ¿no? Que, como les digo siempre, Lisa, si es naranja, tiene pico y hace cuac, pues le podrás llamar pavo real, le podrás llamar perro, pero pues es un pato, en el fondo. Entonces ya también en ese sentido, pues hay un sinfín de criterios que nos dicen, mi amigo, no me importa cómo le llames a tu contrato, qué título le pongas, cuál es la denominación, lo que importa es en esencia lo que estás pactando en él, ¿no? Y si estás pactando un contrato de prestación de servicios subordinado, no me importa que le llames prestación de servicios independientes, no lo es, no lo es. Entonces, el título sí importa, o bueno, podríamos decir que no importa, porque no te vas a marear a la autoridad tan fácil como a lo mejor lo hacías antes. Claro. Entonces, pues hay que tener cuidado con cómo le llames. Y a la vez, pues a lo mejor tampoco te preocupes mucho por cómo llamarle si en esencia estás pactando lo que quieres pactar con tu contraparte, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Nos comenta Julia, ¿es imprescindible tener contrato de trabajo con cada empleado? Julia, sin duda, acuérdate, ahora, acuérdate que si no tienes contrato de servicios, ¿qué va a pasar en una situación laboral? No soy especialista laboral, pero me toca de pronto verlo de rebote. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que el trabajador en una situación concreta te puede decir, te puede demandar y además decir que le pagabas 10 horas extra todos los días, que le pagabas 3 bonos anuales de 20,000 pesos, que tenías además gastos mensuales por viáticos por otros 20,000, o sea, va a decir que le pagabas y que le bajabas el sol y las estrellas, y al final aquí, tú puedes decir, no, pues es que eso no es cierto. Pues sí, pero entonces queda la carga de la prueba para ti. Debes tener los contratos laborales y más ahora, mucho más ahora, donde debemos establecer con claridad cuáles son realmente las prestaciones a que tiene derecho, cuáles son las circunstancias particulares del contrato, sobre todo la actividad, ¿no? Porque también de pronto el trabajador, pues mal influido por su abogado, le dice que hacías otras cosas que no eran inherentes al cargo. Y bueno, dicho sea de paso, no puedes tener una cláusula en donde pretendas describir como actividad a desempeñar las actividades inherentes al cargo, ¿no? Eso está más que superado, ¿no? Es importantísimo decir, tiene que hacer A, tiene que hacer B, tiene que hacer C, supervisar, tiene que dirigir, tiene que instruir a los demás colaboradores para tal situación, tiene que enviar informes, o sea, realmente hacer una descripción de las actividades que va a realizar ese trabajador.
Entonces, por supuesto que es imprescindible tener no solo un contrato de trabajo, sino un buen contrato de trabajo. Buen contrato de trabajo que cumpla con la legislación, que cumpla con requisitos, que te proteja también en caso de una contingencia futura y que el trabajador también tenga la certeza de a qué está obligado frente a ti. Entonces, por supuesto que es uno de los elementos esenciales, Julia. A ver, los contratos y la tecnología. Hay tantas plataformas que nos permiten ya hacer los contratos de manera digital y se los mandamos y se firman y todo el mundo feliz, contento, no tenemos que mandarlo en físico. ¿Qué pasa con estos contratos y su validez, Tania? Ahí hay una gran, sí, Alicia, acabas y se ha abierto una brecha muy grande con el tema de las firmas autógrafas y las firmas electrónicas. Y es que sí, por supuesto que la tecnología ya nos alcanzó y ahora con la pandemia creo que se aceleró muchísimo este proceso de darle la entrada a la tecnología, a nuestras empresas, Alicia, en donde dices, oye, pues no me puedo reunir con mi contraparte, no podemos sentarnos a firmar. ¿Por qué? Pues porque está la pandemia, porque no podemos salir, porque ya nos acostumbramos a que, oye, pues no necesitamos vernos, podemos seguir contratando, ¿no? Entonces es muy, muy importante que sepamos pues qué herramientas tenemos y que además podamos constatar que esas herramientas realmente cumplan con requisitos, ¿no? En principio me ha tocado ver muchos contratos que se firman por diversas herramientas, Alicia, diversas, seguramente también te ha tocado firmar algunos contratos por diversas Claro, herramientas electrónicas, en donde pues se genera una firma en 3 minutos o menos, ¿no? menos. Menos, exactamente, y vas y le pones siguiente y siguiente, y cómo quieres que aparezca tu firma, y lo insertas, y voilà, o sea, final, un documento ya con tu firma, ¿no? Y en ocasiones dices, bueno, y realmente estas firmas, yo la verdad lo pongo en duda, porque digo, bueno, y estas firmas realmente cumplen con ser una firma, porque fíjate que Código de Comercio habla de firmas electrónicas, pero a su vez habla de firmas electrónicas avanzadas y firmas electrónicas confiables. Y eso también a su vez nos manda a la ley de firma electrónica. Entonces, o sea, y de ahí nos vamos a la norma oficial 151, nos vamos a los proveedores de servicios de certificación, que son quienes pueden proveernos firmas electrónicas, quienes pueden proveernos de plataformas donde podemos tener registrados nuestros contratos con la garantía de que no van a ser alterados. Pero creo que de los puntos esenciales de todo contrato, Alicia, es pues que sea el acuerdo de voluntades. ¿Y cómo acreditamos el acuerdo de voluntades? Pues mediante nuestra firma, ¿no? No hay más. Firma electrónica o firma autógrafa. Entonces sí debemos cuidar esa parte de si la firma electrónica o firma digital que estoy empleando cumple con requisitos. Y uno de los requisitos, y tú sabes, las autoridades pues obviamente extreman precauciones. Yo lo veo a la firma electrónica que nos provee el Poder Judicial, la firma electrónica que nos provee el SAT, y nos generan dos archivos, Alicia, dos archivos diferentes para que tenga esa fiabilidad y esa certeza de que corresponde exclusivamente a la persona que firma. Situación que no veo en muchas otras herramientas que utilizan firmas digitales. Entonces, en mi particular modo de ver, pues hay ahí unos huecos de herramientas que hemos estado utilizando y que probablemente no cumplan al 100% con los requisitos. Entonces, sí, aquí la recomendación es, le vamos a dar cabida a la tecnología, pues, ya ni cómo decir que no, Alicia, o sea, ni cómo decir, claro que le tenemos que dar cabida a la tecnología, porque entonces ni siquiera estaríamos aquí. Claro que tenemos que dar cabida a facilitarnos la vida, a facilitarnos las firmas, a facilitarnos operaciones, a facilitarnos la celebración de contratos. Por supuesto que sí, solamente extrememos precauciones y estemos conscientes de qué requisitos me está exigiendo la ley para
que ese documento tenga validez, ¿no? O sea, es una opinión respecto de las herramientas, no me estoy pronunciando respecto de todas, sino de algunas de las que he visto, es una opinión, por supuesto que alguien podría decirme, oye, no, Tania, la verdad es que esta firma digital sí es confiable por A, B, C, ¿no? Es una opinión que yo tengo de acuerdo con los requisitos que he visto en las leyes. Entonces, sería nada más extremar precauciones y pedirle a quien nos está proveyendo esas herramientas que nos demuestre por qué sí cumple con, ¿no? Para estar seguros, digamos. ¿Y tú tienes alguna experiencia con la comprobación de estos contratos que son firmados con firmas, pues así, con estas plataformas? Que hayamos llegado, digamos, a juicio y que en juicio Sí. hayan desconocido su validez, la verdad es que todavía no. Yo creo que estamos en ese proceso, en algún momento va a saltar, pero de momento todavía no tengo conocimiento que un tribunal haya desconocido de forma expresa alguna de estas herramientas. Pero que los hayan presentado como tal los contratos así con firmas digitales. Todavía no, Alicia, no lo he visto, no lo he visto, pero es muy probable que ya haya tenido lugar. Sí, por supuesto. Pero Eh, además existe la obligación de reconocerlo, ¿eh? O sea, los mensajes de datos son elementos de prueba porque de otro modo, por ejemplo, ahorita que les he comentado que hay que integrar todo el respaldo documental y que hemos hablado de comunicaciones electrónicas, por supuesto que tienen validez, ¿no? Lo que no he visto, y se ha reconocido como válidos, lo que no he visto es que se reconozcan o desconozcan las firmas digitales, todavía no. sí, muy bien. Nos comenta Mauricio Martínez. En caso de no contar con contratos de trabajadores, ¿el juicio bastará con el CFDI para corroborar el salario que percibía el trabajador? Fíjate, Mauricio, que ya también han salido criterios en ese sentido. Oye, el CFDI finalmente es un documento digital fehaciente de lo que lleva a cabo el contribuyente, porque al final se vincula con mi relación con una autoridad fiscal. Entonces, sí, sí hay ya criterios que reconocen ese documento como un documento probatorio de aspectos de la relación de trabajo. Ahora, nada más hay que tener en cuenta una cosa, y es, pues que no es infalible, ¿no? Vamos a pensar que yo aporto un CFDI, pero el CFDI a lo mejor es de 2020, y a lo mejor el trabajador puede estar alegando es que mi salario en 2021 se modificó, ¿no? Y a lo mejor pues habrá que ver qué otros elementos probatorios aporta el trabajador o tengo yo para demostrar que no hubo tal aumento y que por eso le estuve pagando exactamente lo mismo, ¿no? Digamos que son un sinfín de posibilidades, pero sí, sí es un elemento que nos sirve para acreditar salario. Antes de que nos retiremos, por favor, si nos puedes hacer algunos comentarios de lo que vimos el día de hoy. Alicia, pues yo veo mucha inquietud de parte y mucha participación, lo cual la verdad es que me da muchísimo gusto que haya interés en regularizar a las empresas, porque de verdad que ya sabes que tristemente el mexicano es reactivo, ¿no? Se espera hasta que ya tiene el problema encima, pero me da gusto escuchar todas estas dudas, todas estas preguntas, porque me indican que al final hay un interés, me imagino aquí como contadores y asesores, por regularizar a todos sus clientes. Y eso habla muy bien, pues porque tenemos el compliance fiscal encima, Alicia, y tenemos a la autoridad fiscal encima. Entonces, ¿de qué forma puedo empezar a prepararme? No ha llegado la autoridad fiscal, no estoy en un listado de 69B, no me está requiriendo documentación y estoy en una auditoría. Entonces, qué bueno que llega este momento en donde podamos conocer de forma preventiva qué es lo que debo hacer a nivel de contratos para que ustedes tomen las mejores decisiones en ese sentido, que podamos discernir qué debemos tomar en cuenta para la mejor elaboración del contrato. Se los he dicho, yo no soy enemiga de los machotes, pero hay que tener un conocimiento al menos un poco más de fondo para saber cómo utilizar un machote. ¿Para qué? Pues para ayudar a nuestras empresas a regularizarse en esta parte, Alicia. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Tania. Hasta luego, bye.